Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, estamos con la segunda parte del logaritmo. Bueno, la segunda parte del logaritmo es ya entrando a la interpretación de la definición del logaritmo, que ya dijimos que esta es la expresión de la definición. Logaritmo de base b de a es igual a x, si solo si b a la x igual a a. B se llama base, a argumento y x el logaritmo. Nos vamos a concentrar en esta situación. Entonces, voy a dar un ejemplo sencillo acá. Presten atención. Si yo pongo acá el logaritmo de base 2 de 8, ¿cuánto valdrá x? ¿Cuál es su resultado? A eso me refiero. ¿Cuál es su resultado? Bueno, presten atención porque esto queda en el imaginario de ustedes cómo tienen que razonarse. Fíjense bien que el logaritmo de pasar de logaritmación a potenciación es poner b elevado a la x es igual a a. ¿Lo ven? B elevado a la x es igual a a. Eso es lo que tenemos que poner. Por consiguiente, en este ejercicio, ¿cómo lo razonamos? 2 elevado a la x es igual a 8. O sea, lo que escribimos es 2 elevado a la x es igual a 8. Y ahora me pongo a pensar, 2 elevado a qué número da por resultado 8. 2 elevado a qué número da por resultado 8. Y bueno, sabemos que el número que da 8 es el 3. Bueno, en este ejemplo partí de una premisa donde hay que razonar un poco. Entonces, conclusión, ¿qué podemos decir? El logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. Si solo si 2 al cubo es igual a 8. ¿Lo ven? Estamos aplicando la definición del logaritmo en base a lo que acabamos de razonar. Esa es la forma de razonar. Esa es la forma particular de razonar. Pero no vamos a abocar ahora a algo muy importante. ¿Qué pasa con las propiedades del logaritmo? Y solamente voy a nombrar algunas nada más, porque en este video voy a hacer hincapié a un procedimiento matemático donde lo voy a relacionar con una ecuación de funciones en donde se ve una ecuación de máquinas simples en el tema de poleas, aparejo potencial, que es la ecuación más conocida, para ver el razonamiento. Pero primero concentrémonos un poquito para ver la práctica de cómo se razona esto. Bien, entonces ya tenemos esto. Ahora, ¿se entiende? Es medio complicado pensar 2 elevado a qué número es 8. Bueno, para algunos no les sucederá eso, para otros sí. Entonces, para eso voy a necesitar de conocimiento de propiedades. Le voy a escribir por adelantado algunas propiedades que hay que tener en cuenta para este razonamiento. Presten atención entonces ahora a esta propiedad de potenciación. Yo puse lo siguiente. Si B en ambos miembros se trata de un mismo valor numérico, que está en este caso b elevado a la n igual a b elevado a la letra m, ¿qué es lo que sucede con los exponentes? Bajan. Entonces la propiedad dice lo siguiente. Si las bases son iguales, bajan los exponentes. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Lo demos el ejemplo con el 2. Si yo digo 2 elevado a la x es igual a 2 elevado al cubo, ¿qué es lo que estoy notando? Que las bases son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bajan los exponentes. Y cuando bajan los exponentes, automáticamente es resultado. Automáticamente es resultado. Eso es fundamental. Fundamental en este razonamiento. Pero en este caso es muy sencillo, pero miren lo que voy a escribir ahora al lado. Un segundo ejemplo. 2 elevado a la x es igual a 8. Ya se nota distinto, ¿no? Pero tenemos que ponernos a razonar lo siguiente. Cuando yo tengo la base
donde el exponente es la incógnita, yo debo suponer que acá debo pensar que debo razonar de que tengo que ponerme a pensar de que qué número de base 2 elevado a un número me da 8. ¿Estamos de acuerdo? Por consiguiente, ¿cómo me pongo a pensar eso? 2 elevado a la x es igual a 2 al cubo. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Una vez que tengo esa premisa relacionada, ahora sí puedo utilizar esta propiedad. ¿Las bases son iguales? Sí, baja lo exponente. Obtuve el resultado. Bien, tenemos el primer ejemplo que fue inmediato, el segundo ejemplo que había que razonar un poquito porque ahora, ¿por qué tengo que poner un 2? Porque yo tengo acá un pivot que me dice 2 elevado a qué número me da un resultado que sea similar a la expresión del enunciado del problema, de la ecuación. Bien, ahora voy a dar un tercer ejemplo usando esta característica y lo voy a escribir acá abajo. Presten atención. Yo voy a poner 2 elevado a la x más 5 es igual a 2 igual a la 8. ¿Lo puedo usar para esta propiedad? Sí, fíjense bien. ¿Las bases son iguales? Sí, las bases son iguales. ¿Qué es lo que sucede con los exponentes? Bajan. En este caso la letra n representa esta expresión, x más 5, y la letra m representa el 8. Entonces, si las bases son iguales, bajan los exponentes. ¿Y qué es lo que queda en la operación? Una ecuación sencilla de expresión lineal sencilla. El 5 está sumando, pasa al otro miembro restando, por consiguiente, 8 menos 5, x igual a 3. ¿Sí? Entonces, acabo de descubrir de que vale 3. ¿Y cómo voy a verificar de que este 3 es correcto? Lo reemplazo acá. 3 más 5 es igual a 8. Entonces acá da 2 a la 8 es igual a 2 a la 8. Entonces confirmo de que esto es cierto. Bien, para este criterio se tiene que tener este tema de razonamiento. Ahora vamos a ver cuándo es complicado, cuándo no resulta aplicar esta propiedad. Y voy a trazar una línea para dar el ejemplo clave para que ustedes se den cuenta por qué es complicado razonarlo. Y acá tenemos el ejemplo. Repetí el ejemplo anterior, ¿sí? Repetí el segundo ejemplo. Fíjense bien para que ustedes lo piensen. 2 elevado a la x es igual a 8. ¿Qué necesito yo en este miembro? Necesito la base 2 para que se igualen las bases y puedan bajar los exponentes. Entonces me puse a pensar, 2 elevado a qué número me da 8. Entonces lo razoné que es 2 al cubo, ¿sí? Entonces, una vez que yo lo expresé al 8 como 2 al cubo, denoto que es similar a la propiedad esta. Las bases son iguales, sí, las bases son iguales, entonces bajan los exponentes. Bajan los exponentes. ¿Cuánto da por resultado? 3. X igual a 3. Bien, acabamos de resolver, pero ahora presten atención a este ejemplo. 2 a la x igual a 10. La pregunta es la siguiente. 2 a la x, ¿existe un número 2 elevado a un número? O sea, lo voy a escribir acá a un costado. ¿Existe un número 2 que elevado a un cierto número dé por resultado 10? Muy difícil y complicado pensarlo. Muy difícil y complicado pensarlo. Entonces, estas premisas dependen de qué valores enteros juegan para un razonamiento mental que sea de coherencia y de manera rápida. Entonces, a ver, voy a dar un tercer ejemplo. A ver, yo voy a poner acá 5 a la x es igual a 125. ¿Sí? Yo me tengo que poner a pensar 5 elevado a qué número me da 125. Y bueno, utilizaría la calculadora. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Por 3. Listo. 5 al cubo es lo mismo que poner 125. Las bases son iguales, bajan los exponentes. ¿Sí? Y obtuve el resultado. Pero acá no existe un número racional que cruce mi cabeza que pueda hacer el cálculo de qué valor 2 elevado a qué número me va a dar un resultado 10.
Voy a necesitar de una tabla logarítmica, de una tabla que se arma. Hay tablas de logaritmo, hay tablas de potenciaciones, pero hoy en día se utiliza mucho la calculadora. Pero, ¿qué va a suceder con este ejercicio en un procedimiento para escribirlo? ¿Saben qué es lo que se hace? Se hace de la siguiente manera. Voy a escribir entonces 2 a la x es igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que funcione y obtengamos el valor de x? Cuando no existe un número de base 2 que me dé 10, cuando lo hago por razonamiento mental, puedo aplicar logaritmo en ambos miembros. Fíjense bien que lo coloqué con rojo. Es un artificio matemático de lo que hice. Logaritmo en ambos miembros. Se preguntarán, yo puse logaritmo, pero el argumento es 2 a la x, fíjense bien. Y la base, le comento algo curioso. Cuando el logaritmo está escrito solamente como log, automáticamente se sabe que es logaritmo de base 10. En las calculadoras, entonces, ustedes van a ver lo siguiente, que está el logaritmo, la tecla sola y no dice la base. Entonces sabemos que la inversa para esta calculadora es 10. Entonces el logaritmo es base 10. Es como decir la raíz cuadrada. Yo a ustedes cuando les digo la raíz cuadrada, escriben el número, el índice 2. Lo que me estoy refiriendo, chicos, es esto. La raíz cuadrada de 4. ¿Ustedes ponen el 2? No, no se pone. Generalmente cuando es raíz cuadrada se pone sin el número 2. Bueno, es un caso muy particular que está en relación con esta característica. En la raíz cuadrada no se escribe el 2. En el logaritmo, cuando se escribe solo, la base es 10, siempre es 10. Entonces, por ser primera vez, tenemos que razonar que acá va la base 10. Lo voy a poner por única vez. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque agregué logaritmo en ambos miembros, pero no obtuve el resultado. El siguiente paso es lo que va a suceder ahora. Fíjense bien, que cuando apliqué logaritmo en ambos miembros, el miembro izquierdo está elevado a la x. Toda expresión que está como exponente va a pasar multiplicando. Entonces voy a escribir cómo queda el significado. X multiplicado por el logaritmo de base 10 o logaritmo decimal de 2 es igual a logaritmo 10 de 10. Entonces, lo que acabo de escribir es que el exponente pasó multiplicando. Es una propiedad del logaritmo. Es un procedimiento que se puede aplicar cuando se le aplica logaritmo a una expresión del argumento que tiene un exponente. El exponente pasa multiplicando. Ahora fíjense bien, podemos despejar como una ecuación simple. Entonces, el x está multiplicando con el logaritmo decimal de 2. Entonces, si está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Entonces, el siguiente procedimiento vamos a escribir x es igual, trazo la línea de fracción, y ahora voy a escribir el logaritmo decimal de 10, el logaritmo decimal de 10 dividido el logaritmo decimal de ¿qué número? De 2. Logaritmo decimal de 10 dividido el logaritmo decimal de 2. Y para esto necesito sí o sí de la calculadora. Entonces, lo único que voy a hacer es logaritmo de 10 dividido el logaritmo de 2. Con la calculadora se debería escribir logaritmo. Fíjense bien que en este caso puse logaritmo, cuando está solo ya significa que es de 10. Entonces, logaritmo de 10, cierro paréntesis, dividido logaritmo de 2, cierro paréntesis. Y fíjense en el resultado que obtengo. El resultado es 3,321928,095. Si la pantalla de la calculadora fuera más grande, me va a seguir largando números. Es un número irracional. ¿Cómo vamos a comprobar de que este resultado es cierto? Lo acabo de escribir. Entonces, acabo de razonar ¿qué número? ¿Qué número? 2 elevado a ¿qué número? Me va a dar
10. 2 elevado a qué número me va a dar 10. ¿Y quién es ese número? Ese es este valor de x, ¿no es cierto? El valor de x, no lo sé. ¿Y cuál número va a ser? El resultado obtenido. Entonces fíjense en lo que voy a escribir. Presten atención cómo se comprueba con la calculadora. En todas las teclas de la calculadora aparece la tecla ANS. ANS es el último resultado obtenido del cálculo, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá la tecla, fíjense, yo voy a poner acá el valor de la base y el valor del exponente. Primero voy a cargar el valor de la base, ¿cuánto es? El valor de la base es 2. Y el valor del exponente voy a poner la letra ANS. ANS es el último resultado hecho. El último resultado es todo lo que acabamos de obtener de la calculadora mediante este procedimiento. Entonces 2 elevado a la ANS, ¿cuánto me va a dar por resultado? 10. Y acabamos de encontrar el resultado del valor de x para una ecuación exponencial donde era difícil razonarlo como lo veníamos haciendo en los procedimientos anteriores. Bien, nos quedamos con este ejemplo y en el siguiente video seguiremos aplicando razonamiento. Nos vemos en el siguiente video.